Hola, muy buenas noches. Estamos de vuelta en un nuevo capítulo de Campos de Batalla acá en TV8 por la señal 23 del cable. Y por cierto, un nuevo lunes ya a las 20 horas, pasadas las 20 horas, 22:13, estamos iniciando este programa. Y lo decimos porque estamos completamente en vivo, así que si se nos cae el camarógrafo, si escuchan ruido, si salta un gato, es porque estamos en vivo y este programa no se edita, mis estimados amigos. Y hoy día, como de costumbre, nos acompaña un invitado o invitada en este caso, quien va a comentar la realidad local, los hechos noticiosos y, por cierto, cada una de las intervenciones que ha hecho el gobierno durante este año y medio. Y por cierto, queremos dar la bienvenida al programa Campos de Batalla a nuestra querida Seremi y vocera de gobierno, además de la región del Biobío, Francesca Parodi. Francesca, muy buenas noches. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación. Encantada de acompañarte en Campos de Batalla. Saludar también a Cristian, que tengo entendido que está en el extranjero y que prontamente ya estará de vuelta con nosotros. Así es, le salió largas las vacaciones a Cristian, así que nos va a tener que echar harto souvenir y harto recuerdo. Porque Antes la Copa América estuvo. Antes de la Copa América Sí. y toda la Copa América y Sí. siguió disfrutando de las vacaciones, así que le mandamos un gran saludo a Cristian, quien encarecidamente nos pedía que siguiéramos haciendo la batalla en Campos de Batalla. Y vamos a entrar en debate, en conversación, porque muchos no saben lo que significa o qué es lo que es la Seremi de Gobierno. ¿Qué función cumple esta Secretaría Regional Ministerial de Gobierno? ¿Y quién mejor para explicarla que la propia Seremi de Gobierno de la región del Biobío, que es Francesca Parodi? Cuéntanos, Francesca, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Mira, la Seremi de Gobierno, yo siempre digo que es la boca y el oído del gobierno en el sentido, primero que nada, de poder difundir y poder conversar con los diferentes medios de comunicación, por un lado, pero también con las diferentes organizaciones sociales sobre aquellas iniciativas que está impulsando el gobierno, así como también poder escuchar y tomar nota de muchas de las problemáticas que tienen los diferentes sectores, particularmente las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las asociaciones culturales, los clubes de adulto mayor, para poder ir también recogiendo iniciativas, problemáticas, para poder también transmitirlas y poder muchas veces concretar en proyectos de ley o también en poder mejorar algunas medidas que esté tomando el gobierno. Así que es un poco de oído, es un poco de voz también, pero yo creo que lo más relevante es finalmente el rol de poder ser la puerta de entrada muchas veces para las diferentes agrupaciones, para las diferentes organizaciones, para poder, por ejemplo, cuando una persona tiene que hacer un trámite en el gobierno, saber también dónde se tiene que dirigir. El gobierno, el Estado, es un Estado muy grande, donde hay muchos departamentos, muchas instituciones públicas, donde muchas veces los vecinos van, por ejemplo, a requerir, hacer un trámite, algún requerimiento, y muchas veces se pierden en todas las administraciones, todas las diferentes instituciones, y también para eso también la Seremi de Gobierno tiene la división de organizaciones sociales, donde tienen que ser la puerta de entrada, donde tocan la puerta, y finalmente podemos también orientar en los diferentes trámites que hay que hacer muchas veces en el gobierno, entendiendo también el ímpetu que tiene el presidente Piñera en poder simplificar todo lo que son los diferentes trámites para poder evitar esto que muchas veces parece muy paradójico, que uno tiene que ir a una institución del Estado a pedir un papel que te lo requiere otra institución del Estado y finalmente las personas pierden muchísimo tiempo. Así que también hay bastante larga. Sí, y ahí también hay muchas propuestas y también ha habido muchos avances también en poder digitalizar lo que es el Estado, poder hacer muchas veces los trámites en línea, evitar que las personas vayan también muchas veces a pasar mañanas o tengan que pedirse horas de su trabajo o quitarle horas a su familia por tener que hacer trámites, así que también la digitalización del Estado es un desafío que ha tomado también el ministro Blumen y hay que ir avanzando gradualmente y aquí es bien importante la gradualidad porque lo que no podemos hacer es por el hecho de avanzar rápidamente en la digitalización del Estado, es dejarnos a los adultos mayores atrás, particularmente por la brecha digital que ahí existe. Así que la Seremi de Gobierno yo te la definiría como oreja, oído y boca también, y también con todo lo que es la capacitación, con todo lo que son las diferentes escuelas que hacemos con los dirigentes sociales para poder capacitarlos, darles más herramientas, entendiendo la importancia que tiene la sociedad civil en resolver problemas y muchas veces nos pasa que cuando llegamos a algún lugar, tú como alcalde lo debes saber mejor que nadie, que llegas a un lugar donde hay una problemática importante que no ha sido resuelta y te das cuenta que los propios vecinos son los que te dan la propia solución. Entonces también poder canalizar esas peticiones a través de las diferentes instituciones del gobierno es en gran parte también nuestra labor. Oye, y en este año y medio, prácticamente año y medio ya llevamos del gobierno del presidente Piñera, ¿cuáles han sido los grandes hitos que hemos tenido como región del Biobío y que pueden potenciar el trabajo de la Seremi la Seremi de Gobierno?
Yo creo que uno de los grandes hitos que yo consideraría en este año y medio, particularmente, es la presentación de un programa de gobierno regional que yo creo que es bastante sólido, que estamos hablando de 84 iniciativas que particularmente van en tres grandes ejes. Uno que es hacer ciudades más amables, más humanas, particularmente para lo que hablábamos recién de los adultos mayores, para que sean ciudades que no dejen a nadie atrás, pero por otro lado también todo lo que es el necesario plan de infraestructura que requiere la región del Biobío, porque la región del Biobío tiene grandes desafíos. Cuando estamos hablando de una región del Biobío que tuvo una división territorial como fue la salida de la provincia de Ñuble, que hace que pierda peso geográfico en el mapa en comparación con otras regiones, pero nuestro desafío es que eso sea solamente una pérdida geográfica y no una pérdida de peso político, una pérdida de peso como núcleo de Chile. Y también, por otro lado, también cómo podemos abarcar todo lo que es la provincia de Arauco, cómo podemos lograr hablar de la provincia de Arauco muchas veces como un foco de conflicto y hablemos como un lugar de muchísimas oportunidades con medidas que están, estas 84 medidas no solo están propuestas, sino que también tienen plazo de financiamiento. Estamos hablando de casi 14.000 millones de dólares a ejecutar en un plazo de 8 años y creemos que ahí tenemos el desafío y la hoja de ruta. Y evidentemente, aparte de eso, ir atendiendo todas las contingencias que han pasado en el día a día. Tú como alcalde, Henry, sabrás mejor que nadie la cantidad de emergencias que hemos tenido este año, particularmente con el tema de los tornados, pero también con los sistemas frontales que muchas veces han azotado a muchos barrios de nuestra región y también poder atenderlo. Así que yo creo que tenemos un plan sólido para poder seguir avanzando, pero también con todos los desafíos y todas las emergencias o cosas coyunturales que van a ir ocurriendo para poder atender globalmente a la región del Biobío, entendiendo también de que la región del Biobío no es solamente la comuna de Concepción, no es solamente Los Ángeles, sino que también poder llegar a cada uno de los rincones, particularmente también con las emergencias que tuvimos los últimos días en Alto Biobío, donde tuvimos situaciones bien complejas de acceso y también para poder llegar con las diferentes ayudas, ya sea en el sector agrícola o como también la atención de los vecinos y poder cubrir la región del Biobío en su integridad, pero con un plan sólido que de alguna manera posiciona a la región del Biobío como la segunda región más importante de Chile, como lo hemos sido hasta ahora, y que producto de la salida de la región de Ñuble no perdamos peso en lo que es las decisiones a nivel país. A ver, yo comparto que, yo siempre lo he dicho, a mí no me gustó mucho la división de Ñuble. Yo creo que desde una política o desde la geopolítica, hoy día tendríamos que ir apuntando a macro regiones más que a achicar la región atomizándonos, si no volvemos a lo que teníamos antes de la división administrativa de 1974, es decir, las 28 provincias, y creo que vamos avanzando paulatinamente aquello. Bueno, más allá de esta división, y tú efectivamente dices, la idea es no perder el peso político, que siento que también se pierde, porque en definitiva se nos fracciona el Congreso, se nos fraccionan los parlamentarios, se va perdiendo peso político, pero también siento que se pierden los recursos, porque pareciera que la disminución de presupuesto para la región del Biobío fue considerable en comparación, y lo digo porcentualmente, en comparación a lo que se llevó Ñuble. Ñuble se lleva una cartera de recursos bastante importante durante su primer año como funcionamiento y que nos dejó un sabor algo amargo al resto de la región del Biobío, considerando que teníamos la mayor cantidad de provincias, la mayor cantidad de comunas, pero que porcentualmente y también en lo tangible nos damos cuenta que se llevó más plata la región de Ñuble por sobre la región del Biobío. ¿Qué es lo que se espera para el próximo año? Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay que ser bien cauteloso en el momento de que cómo se reparte el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y lo que representa también el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es lo que es el presupuesto regional. Y aquí es ser bien, primero que nada, que la asignación de estos recursos responde a una ley, no responde a un criterio antojadizo por parte de un gobierno, sino que esto tiene una fórmula que es cómo se reparte el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a nivel país, un fondo que es de compensación a regiones. Y aquí es bien importante también, independiente de si uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con una división territorial en pro de una descentralización, saber también cómo funciona la asignación de los diferentes recursos es bien importante. Cuando tuvimos la división con la región de Ñuble, se hicieron muchas críticas en el sentido de cómo es posible que 500 000 de habitantes tenga proporcionalmente más recursos que 1,5 millones, que es lo que es más o menos la actual región del Biobío. Y aquí es bien importante destacar y resaltar que la asignación del FNDR no responde a criterios de cantidad de habitantes, sino que responde a criterios de vulnerabilidad. Y lamentablemente la provincia de Ñuble, ahora región, debuta con un mal número, que es la segunda región más pobre de Chile por detrás de la Araucanía.
Entonces, cuando hablamos del FNDR, hablamos también de cómo nivelamos la cancha entre las diferentes regiones y evidentemente el FNDR asigna los recursos en base a criterios de vulnerabilidad. Ahora, nosotros este año ya el intendente Yacaman ya ha hecho una propuesta a la DIPRES en Santiago en base a una cartera de proyectos alrededor, que fue una propuesta que se trabajó en conjunto con el Consejo Regional y también con todos los sectores políticos y también con sectores de la sociedad civil para poder hacer una propuesta a lo que es los anhelos que tiene la región del Biobío en proyectos. Esto fue una propuesta de 128.000 millones de pesos, actualmente tenemos alrededor de 72.000. Evidentemente es una propuesta que es ambiciosa, pero también que está bien fundamentada en base a una cantidad de proyectos importantes. Pero aquí yo quiero resaltar, Henry, que creo que es bien importante hacer mención de que el FNDR, los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, los que se dicen que son de libre disposición, representan alrededor de un 6-7% del presupuesto total que tiene la región del Biobío. Entonces también cuando hablamos, y también tenemos que ser sincerar también ese número, cuando nosotros hablamos de ese número estamos hablando también de una serie de compromisos y arrastres que vienen de años anteriores, no son dineros que son íntegramente a libre disposición, sino que muchos de ellos ya son cuentas que tenemos pendientes de obras que ya estamos realizando o de obras que de alguna manera ya tienen la aprobación del CORE y están prontas a firmar convenios. Entonces yo también resaltaría que evidentemente del liderazgo que va a tener el intendente Yacaman en lo que es la defensa de este presupuesto y la ejecución de este presupuesto, también considerar de que aquí hay muchas iniciativas, que son grandes iniciativas, como por ejemplo estábamos hablando del puente Bicentenario, poder conectarlo con la calle Chacabuco, construir el puente ferroviario, poder llegar con la extensión a Lota, del biotren o poder llegar a Penco. Estamos hablando de dineros que no son regionales, sino que son dineros ministeriales. Y cuando estamos hablando de una cartera como vivienda, cuando estamos hablando de una cartera como salud o educación, estamos hablando de 16 o 18 veces más de lo que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. O sea, claramente los fondos sectoriales son mucho más. La crítica que nosotros hacemos en general es que la mayor cantidad de los fondos sectoriales hoy día se invierten en la región metropolitana más que en la propia región. Yo lo digo y lo planteo por el mismo caso del teleférico que estamos planteando para Talcahuano, ¿no? Un teleférico que de verdad aborda un problema real de conectividad en los cerros y que reduciría en cerca un 25% los desplazamientos desde el cerro hacia el centro, y eso podría generar la intermodalidad del transporte público. O tomo la micro o tomo el metrotren y me desplazo hacia Concepción o hacia el resto de la intercomuna. Y cuando nosotros vemos que en Santiago ya se plantea y ya prácticamente se tienen asegurados 80 millones de dólares para lo que va a ser el teleférico entre Huachuraba y Providencia, y la pelea radica principalmente entre si se quiere o no el teleférico por parte de un alcalde, nos damos cuenta que estamos tan atrasados en esas materias, estamos tan atrasados, por ejemplo, con un metro para Concepción. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que se haga un metro para Concepción, pero no con un metro que unas 5 cuadras o 6 cuadras. Hablemos de un metro que sirva y que efectivamente cumpla la función de conexión, no solo de Concepción, sino que del resto de las intercomunas. Concepción-San Pedro, Concepción-Chihuayante, que efectivamente viene a resolver un problema hoy día de tráfico y de congestión vehicular. O, por ejemplo, y ya lo hemos tocado en otros programas, la destinación de recursos para construir obras de gran escala, pero pensando en el futuro, claro, y no a corto plazo. Lo que nos pasó con la costanera Chihuayante, que es una obra que necesariamente se debe haber hecho con 4 pistas o con doble vía, como se llama, pero se hizo con una vía. Sí, y yo creo que ese ha sido el gran problema que hemos tenido en el momento de poder plantear programas a largo plazo. Y nos pasa mucho lo de la inmediatez, que tenemos un problema hoy día, planteamos la solución para hoy día, pero resulta que de aquí, y también con los ritmos y muchas veces con todos los procedimientos que tiene que cumplir el propio gobierno para poder construir una gran obra, nos pasa que cuando ya tenemos los RS, los permisos, los servicios de impacto ambiental aprobados y podemos ya licitar, muchas veces esa obra ya se queda pequeña. Y ahí también, por eso también quiero destacar lo que plantea el plan de gobierno regional, porque está planteando obras en ejecución de 8 años, que se hacen cargo no solo de la problemática que tenemos hoy día, sino de la problemática que vamos a tener mañana. Y ahí, por ejemplo, yo creo que un buen ejemplo es la ruta 160, la ruta que va a Coronel, donde se está haciendo en este momento las terceras pistas para poder mitigar un poco lo que es el tráfico que hay, no solo de los vecinos de Coronel, sino que también de los vecinos que viven en San Pedro de la Costa. Y cómo nosotros empezamos ya a generar medidas alternativas
porque eso evidentemente va a ser algo que se siguen construyendo casas, estamos cada vez cargando más la ruta 107 y cómo estamos proyectando, por ejemplo, lo que es la ruta Piedemonte o la ruta del mar. Entonces, evidentemente yo coincido y por eso también es tan importante tener un plan de gobierno, y por eso yo destaco finalmente las obras que anuncia ese plan de gobierno, y también con nosotros cuando anunciamos el plan de gobierno del presidente Piñera recibimos muchas críticas políticas en el sentido de, pero aquí hay muchas obras que vienen del gobierno anterior. Y qué bueno que así sea, porque finalmente uno tiene que recoger aquellas cosas que evidentemente son un aporte a la región del Biobío, son obras necesarias para la región del Biobío, así como también proyectar las que son las nuevas obras. Nosotros creemos que no podría haber nada más soberbio por parte de un gobierno que pensar de que el gobierno parte el 11 de marzo del año que asumen y termina el 11 de marzo del año que salen, entendiendo que así empieza y termina la región. No, y muchas de las obras, perdón, que se plantean comenzaron su diseño durante el gobierno del presidente Piñera 1. Claro, por cierto. Pasó todo, claro, y por Bachelet eso, 2 claro, y ahora el Pero Piñera 2 se por eso concreta. mismo te digo, Henry, qué importante es poder continuar trabajando en aquellas obras que son necesarias para la región del Biobío, incluso pudiendo hacer alguna modificación, agrandándolas, quizás haciéndolas más grandes o haciéndolas más ambiciosas en el sentido de infraestructura. Pero también, por eso es muy importante planificar, como tú bien dices, no solamente el problema que tenemos hoy, muchas veces en temas de conectividad, sino lo que vamos a tener mañana y particularmente cuando ya podamos licitar esa obra, que probablemente el problema que nosotros identificamos al principio ya va a ser bastante más grande que lo que estaba haciendo en el momento que dijimos es necesario invertir en esto. Tú dijiste algo importante porque cuando se hace el lanzamiento de la estrategia regional, hubo mucha crítica de parte de la oposición, una crítica desmesurada de que aquí efectivamente hay muchos proyectos que venían de antes, y por otro lado señalaban que faltaban ideas y faltaban proyectos. Y la verdad las cosas es que no faltaban ni ideas ni proyectos. Hay ideas y proyectos que se estaban trabajando, pero lo que anuncia el presidente de la República en este lanzamiento de la estrategia regional, que en esa época estaba el intendente Jorge Ulloa, fue precisamente de proyectos que tenían financiamiento. Porque lo que había hecho la nueva mayoría o lo que había hecho la concertación previamente era comprometer obras sin financiamiento, y eso lo único que genera es mentirle a la ciudadanía, es mentirle a la gente y no hablar con la realidad ni de forma concreta. ¿Qué es lo que nos pasó, por ejemplo, con la subcomisaría de los Cerros en Talcahuano? Que se fue a visitar el terreno, que se hicieron actos conmemorativos, que se hicieron prácticamente una primera piedra, con toda la administración hacia atrás, y lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos la subcomisaría. Entonces cuando uno le va a decir a los vecinos no, si va a venir, esto se termina transformando como el cuento de Pedrito y el Lobo. Y lo que ha tratado de hacer el gobierno, y yo ahí los felicito, es decir, vamos a avanzar con los proyectos que están financiados. Porque, como bien tú dices, hoy día tenemos un problema del presupuesto del FNR que se basa principalmente en que muchos de esos recursos vienen comprometidos y vienen deudas de arrastre y compromisos que se hicieron sobre el aire, compromisos que se hicieron sobre el agua, y que en ninguna parte existían esos recursos, y que como se hicieron esos compromisos, como se firmaron esos convenios, hoy día hay que cumplirlos. Sí, de todas maneras, y ahí yo también por eso quiero destacar nuevamente el plan de gobierno, porque cuando estamos hablando de esas 84 medidas, no solo estamos disponiendo los recursos necesarios para poder ejecutar esas obras, sino que también están los plazos establecidos. Cuando nosotros estamos hablando de que vamos a conectar el puente Bicentenario con Chacabuco, no estamos hablando de un anhelo, sino que estamos hablando de plazos, estamos hablando de ejecución que evidentemente pueden sufrir alguna modificación en base a lo que es la construcción de la obra en sí, pero con compromisos concretos y recursos. Y ahí yo creo que hay que ser bien cauteloso en gobiernos que comprometen mucho, hablan mucho, pero ejecutan poco, y gobiernos que preferimos ponerlos sobre un papel con las obras que son prioritarias para nuestro gobierno, independiente que se puedan ir escuchando otras iniciativas y en el momento de poder tener la holgura presupuestaria necesaria, poder tomar compromisos reales. Pero aquí es importante también es ser muy responsable con lo que uno habla, es muy responsable con la región del Biobío que estamos construyendo, con los plazos acotados, y que finalmente esta proyección también que planteamos en febrero de este año, cuando vino el presidente Piñera a presentar el plan de gobierno regional con estas 84 medidas, con estos 14.000 millones de dólares en un plazo de 8 años, también es la continuidad de estas obras. Cuando aquí sería, insisto yo, que cuando estamos hablando de la región del Biobío, estamos hablando de una región que tiene requerimientos, que tiene necesidades,
necesidades, particularmente el tema que también a ti te toca bastante, que es la conexión entre los puertos, cuando estamos hablando del puente industrial, cuando estamos hablando de obras que son necesarias para poder potenciar el trabajo de nuestros puertos. Tenemos que hablar de largo plazo para poder seguir ejecutando y seguir creciendo, por ejemplo, en lo que es potenciar nuestros puertos para tener una mejor infraestructura, una mejor conectividad y poder sacar el rendimiento que la región del Biobío requiere para poder ser, lo que decía anteriormente, una región del Biobío que continúe como una región importante en el mapa y evidentemente para que las personas que viven dentro de la región del Biobío tengan una mejor calidad de vida, entendiendo también que el progreso puede traer problemas, por ejemplo, en el tráfico, pero entendiendo también de que nos hacemos cargo de eso y vamos generando también las soluciones, en este caso en materia de transporte, a largo plazo, no solamente atacando el problema, sino que atacando también lo que es la proyección del crecimiento que van a tener los diferentes sectores. Oye, bueno, felicitar el trabajo que han hecho como gobierno regional y la capacidad que han tenido para comunicar el trabajo que están desarrollando. Y voy a cambiar el tema. Nos vamos a ir a hablar de los adultos mayores, porque en Chile tenemos cerca de 3 millones o más de 3 millones de adultos mayores. Y creo que el gobierno ha hecho dos gestos muy importantes a los adultos mayores. Primero, la reforma de pensiones, proyecto que se ha estado debatiendo en el Congreso. Y por otro lado, la promulgación de la ley que da atención preferente a los adultos mayores en la atención de salud. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que primero, por un lado, tomar un poco lo que es la reforma de pensiones. Yo creo que es un paso bien importante. Creo que llevamos muchísimo tiempo hablando de lo insuficiente que son las pensiones en Chile para poder subsistir, particularmente de las personas que se encuentran en el pilar solidario y las personas también con las pensiones más bajas que se encuentran en el sistema AFP. Y ahí el gobierno toma una medida y la envía directamente, que fue bastante polémica en un principio, sí. Tanto de cómo nosotros podemos potenciar lo que es el pilar solidario y también cómo podemos aumentar lo que son las cotizaciones de las personas que se encuentran en el sistema AFP. Y aquí la verdad es que hemos tenido bastantes discusiones con los sectores de la oposición, particularmente, donde yo también quiero hacer un reconocimiento a la democracia cristiana en un principio y también al Partido Socialista, que se abrió en la última votación. Que se abrió en la última votación, particularmente en la Comisión del Trabajo, ahora vamos a la Comisión de Hacienda, de poder avanzar en este tema. Y muchas veces dicen, es que no hay acuerdo con el gobierno, no hay acuerdo. Y yo quiero decir aquí que más allá de que haya un acuerdo con el gobierno o que haya conversaciones, aquí lo que estamos viendo es un acuerdo para mejorar las pensiones, para trabajar por los adultos mayores. Y por eso también encontramos bastante lamentable que sectores políticos todavía se resten de una discusión que es tan necesaria, porque creo que nadie, de ningún sector político, de izquierda, de derecha, de gobierno, oposición, pueda pensar de que las pensiones en Chile no requieren una intervención, una cirugía para poder mejorarlas. Y por eso, por un lado, estamos contentos, estamos optimistas de que vamos a poder seguir trabajando. Hoy en día tenemos este 4% adicional que el gobierno ya ha dicho que no va a ser administrado por la AFP, sino que por un ente público, pero también yo quiero resaltar aquí el aumento importante que se ha propuesto por parte del gobierno de aumentar lo que es el pilar solidario, que son las personas que tienen las pensiones más bajas, estamos hablando de pensiones de 108.000 pesos, que inmediatamente aprobada la reforma, con un aumento de dinero estatal, aporte estatal, estaríamos pasando alrededor de un 0,8% del PIB, que es lo que actualmente se enfoca en lo que es el pilar solidario, a un 1,1%. Estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de dólares en régimen, para poder aumentar inmediatamente un 10%. Muchas veces dicen es insuficiente. Por cierto que es insuficiente, pero es un primer paso. Y esto en régimen podría aumentar hasta un 4%, alrededor de 170.000 pesos las personas que se encuentran en el pilar solidario. Y también poniendo foco a algo bien importante, que es aquellas personas que se encuentran en el sistema AFP, que se van a pensionar el día de mañana, particularmente la clase media, las mujeres y los adultos mayores con dependencia severa, también poder tener un aporte estatal a esas pensiones para poder aumentar, que muchas veces, particularmente a las mujeres, se nos castiga bastante por el hecho de tener lagunas previsionales, producto de la maternidad o de que nos dedicamos algún tiempo al cuidado de nuestros hijos o también de nuestros padres o abuelos. Entonces ahí también creemos que hay un foco bien importante. Y por otro lado, lo que tú mencionabas, la promulgación de esta ley, una ley que en principio debería sonar mucho de sentido común, de quienes pasan primero en la fila, los adultos mayores, las personas con discapacidad, pero lamentablemente muchas veces eso no se cumple. Hoy en día esto es una ley,
donde finalmente vamos a tener que adaptar servicios de salud para tener filas prioritarias para los adultos mayores, para las personas de discapacidad, así como también garantizar lo que es la oportuna atención o diagnóstico de las personas que comprenden estos segmentos. Así que yo creo que son buenas noticias con los adultos mayores. También se firmó, me acuerdo que estuvimos en Talcahuano, firmando también ciudades amigables. Yo quiero reconocer el trabajo que tú has realizado como alcalde, particularmente en Talcahuano, particularmente con los adultos mayores, donde tienes una defensoría de los adultos mayores, donde has sido bastante pionero como comuna, como gobierno local, en poder poner a los adultos mayores como prioridad. Así que creemos que esas prácticas no solo se tienen que felicitar, sino que se tienen que replicar en otras comunas, también obviamente con el trabajo que pueda realizar el gobierno, tanto a nivel legislativo como en la inyección de recursos, para poder saldar una deuda que nosotros creemos que tenemos pendiente con los adultos mayores, no solo en el sistema de pensiones, que por cierto, así que yo vuelvo a hacer el llamado a trabajar en conjunto todos los sectores políticos en esto, que aquí no pueden haber divisiones pequeñas políticas, sino que estamos hablando de un tema que es prioritario para nuestro país, pero también destacar la labor que ha realizado Talcahuano, particularmente con los adultos mayores, donde es un ejemplo, y ahí también fue la primera ciudad donde lanzamos el programa Ciudades Amigables, en reconocimiento también al trabajo que ya has hecho desde el gobierno local. Así es, y estamos trabajando todavía con los adultos mayores, nos queda mucho, pero mucho por hacer, y hay un sinnúmero de cositas que después podemos contar, pero vamos a ir a una pausa comercial, vamos a hacer la primera pausa en este programa Campos de Batallas, y nos vamos a ir con nuestros auspiciadores. Agua Biónica, agua alcalina de la región del Biobío y particularmente de una comuna tan cercana como es Hualqui. Así que vamos a una pausa y luego volvemos con más Campos de Batalla con Francesca Parodi, nuestra Seremi de Gobierno. Hola, buen día. Buen día. ¿En qué lo puedo ayudar? Quería saber si necesita plata. ¿Plata? Bueno, ya pues. Ok, tome. Vale, chao. Chao. Nadie te va a ofrecer plata a la puerta de tu casa, pero en Inversiones Greco lo hacemos todo más fácil. ¿Cómo? Compramos el cupo en dólares de tu tarjeta Visa y Mastercard. Así de rápido te vas con plata en los bolsillos. Te esperamos con todo el dinero que necesites en O'Higgins 465, local 26, Galería Italia, Concepción. Inversiones Greco. Compramos el cupo en dólares de tu tarjeta Visa y Mastercard. Este invierno, viralicemos la prevención. No te caigas. Si vas a estornudar, cúbrete con el antebrazo. Lávense las manos seguido para proteger a su familia y mascotas. Si un abuelito no quiere comer o lo ve orientado, póngale una frazada y llévelo al centro asistencial más cercano. Y si una guagüita tiene fiebre, los labios morados o se le marca la costilla de respirar, también llévela. Y si tienen dudas, pueden llamar a Salud Responde. Chile en Marcha. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Carnes M&M en el Centro Comercial de Vega Monumental, en los locales 11 y 14 de la Avenida Hualpén. Dos grandes carnicerías con el mayor y mejor surtido en carnes de cerdo, de vacuno y de ave para una buena mesa, una buena parrillada y el mejor asado. Nada mejor que las carnes de Carnicerías M&M. Visítanos en el Centro Comercial Vega Monumental, marcando siempre la diferencia en carnes. Carnes M&M te esperan en Centro Comercial Vega Monumental. En BTR Negocios estamos en todo Chile con los que están en todas. Porque queremos que tus proyectos se cumplan, tenemos la mejor solución para tu negocio. Internet hasta Mega 200, call center exclusivo y servicio técnico express que llega a tu negocio en un máximo de 12 horas hábiles. Además, si contratas ahora, obtienes hasta 12,000 pesos de descuento por 6 meses. Contrátalo en btr.com. BTR Negocios, vívelo hoy.
Y ya estamos de vuelta con Campos de Batalla en nuestro segundo bloque en este día lunes por la señal 23 del cable, por las pantallas de TV8 y seguimos la conversación con nuestra querida y gran seremi de gobierno Francesca Parodi, quien nos está ilustrando y nos está contando el trabajo que ha tenido el gobierno del presidente Sebastián Piñera en la región del Biobío y los grandes proyectos que también se vienen para la región. Comentábamos antes de irnos a la pausa y claramente acompañado de nuestra agua biónica, agua alcalina de Hualqui, quien es nuestro auspiciador también de Cristian Campo, a quien le mandamos un gran saludo, esperamos que vuelva pronto. Comentamos acerca de los adultos mayores, no porque nos estemos acordando de Cristian Campos precisamente, pero estamos conversando de los adultos mayores y del trabajo que hay que desarrollar. El trabajo, en general los adultos mayores a veces todos piensan que es por un tema electoral. Que los adultos mayores van a votar o son los más responsables para votar. Y yo les quiero decir que las estadísticas señalan que sobre los 65 años son menos los que van a votar. La preocupación radica principalmente por entregar ciudades y que entreguen condiciones para que nuestros adultos mayores sean autovalentes, para que nuestros adultos mayores puedan hacer una vida mucho más normal, porque hoy día tenemos un crecimiento exponencial. O sea, si hoy día tenemos cerca de 3 millones de adultos mayores, esperamos que de aquí a 10 años tengamos más del doble de adultos mayores en nuestra población, y con la expectativa de vida, con la calidad de vida, con el trabajo que se ha ido desarrollando, claramente los adultos mayores van a tener ese crecimiento y hay que entregar las condiciones. Yo siempre digo que normalmente uno termina construyendo las ciudades pensando en nosotros hoy, pero no pensando en cómo vamos a estar en el futuro. ¿Y cómo vamos a estar en el futuro? Lo más probable, yo siempre digo que el tiempo pasa, como dice la canción, nos vamos poniendo viejos, pero también vienen apareciendo un grado de enfermedades o de situaciones que van complicando el andar del ser humano. Tenemos que empezar a ocupar muletas, o escuchamos menos, o vemos menos, y por lo tanto hay que ir adaptando las ciudades y hay que ir adaptando también la salud en las condiciones de atención de nuestros propios adultos mayores. Y es por eso que es muy importante lo que ha hecho el gobierno del presidente Piñera. Así como en algún momento pusieron a los niños primero a la fila, hoy día están también poniendo en salud a los adultos mayores primero en la fila con este proyecto de ley que les va a garantizar atención privilegiada, pero además les va a garantizar exámenes médicos, que es muy importante porque hoy día tenemos a muchos adultos mayores que esperan por mucho tiempo una hora de interconsulta. Y a veces no se le entrega la hora de interconsulta. Tenemos muchos adultos mayores que están solos en sus casas. A nosotros nos pasó en Talcahuano hace un par de semanas atrás y por eso activamos un protocolo hoy día de hacer un catastro de todos los adultos mayores que viven solo en su hogar. Un adulto mayor que lleva muchos días fallecido en su casa. Y si no es por una vecina que era dueña de un local comercial al cual él iba todos los días a comprar y lo vio desaparecido 5 días o un poco más, nadie se percata que ese adulto mayor había fallecido. Y cuando nos encontramos en esas situaciones, cuando nos encontramos en esos casos, es que nos tenemos que preocupar mucho más de quién está viviendo al lado nuestro, de quién es nuestro vecino, y por eso hemos activado a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, desde la Oficina del Adulto Mayor y vinculándolo con salud, ver quiénes son los adultos mayores que hoy día están viviendo solos, cuáles son sus condiciones de salud y con ello preocuparnos de ir a visitarlos y generar una red de apoyo que muchas veces nuestros adultos mayores no tienen, porque a veces por motivos y circunstancias de la vida, los hijos ya no están, o la señora ya no está, o el marido ya no está, y por muchas situaciones se puede generar que estén abandonados y que estén en soledad, y que tengan que recurrir al vecino, que tengan que recurrir a veces al club de adulto mayor, o a veces no tengan a quién recurrir para poder ayudarles en su vejez. Y es por eso que como municipalidad vamos a empezar a hacer este trabajo pensando también en este convenio que hemos firmado, en este acuerdo de ciudad amigable con nuestros adultos mayores, porque tenemos que generar iniciativas desde hoy para que nuestros adultos mayores sean respetados, no solo por sus para adultos mayores, sino que también lo hemos vinculado con adultos mayores que son seniors, que educan y que orientan a muchos niños para que conozcan también el trabajo de nuestros adultos mayores. Y creo que ahí es donde tenemos que ir centrando el desarrollo, porque vamos a llegar todos para allá. Mi abuela me dice, cuando yo la molesto, me dice, para allá vas tú. Y todos queremos llegar a ser adultos y todos queremos vivir mucho tiempo. La pregunta es, ¿en qué condiciones vamos a vivir?
vamos a vivir postrados, queremos vivir caminando, queremos vivir con buena salud, y es por eso que hoy día la preocupación y lo que manifiesta el presidente Sebastián Piñera para mí es admirable, en el sentido de que la preocupación y el centro hoy día en materia de salud se pone en nuestros adultos mayores. Sí, de todas maneras, yo creo que cuando hablamos de políticas públicas enfocadas a la tercera edad, tenemos que enfocarlo multidimensionalmente, con lo que tú hablas particularmente del caso, por ejemplo, de los adultos mayores que viven solos, pero también cómo ponemos el servicio de salud a servicio real de los adultos mayores, cómo logramos que un abuelo que vive, por ejemplo, en el sector rural no se tenga que levantar muchas horas antes para ser el primero a llegar, para tener la atención prioritaria o para poder atenderlo antes, sino que garantizarle que por el hecho de pertenecer a los adultos mayores ya pueda ser atendido rápidamente y poder evitarle muchas veces eso que tanto les cuesta, por ejemplo, como el tema de los desplazamientos, particularmente en los sectores más rurales, donde la conectividad no es bastante más lenta. Pero también cómo enfocamos las diferentes políticas públicas, no solo pensando en el adulto mayor como enfermedad únicamente, sino que cómo también nosotros generamos lo que tú mencionabas anteriormente, que las ciudades también estén pensadas para ello, estén pensados de que, por ejemplo, un adulto mayor en el momento que cruza un semáforo se demora más que una persona en promedio, y aquí también hay un plan piloto que se está aplicando en algunas comunas de Santiago, que esperamos que tenga buenos resultados para que pueda ser aplicado también en la región del Biobío, que es, por ejemplo, probar a través de un sistema de semáforos inteligentes de poder detectar cuando un adulto mayor va cruzando, y ese tiempo, digamos, en luz verde para peatones pueda ser un poco más extendido para que el adulto mayor pueda tranquilamente cruzar. Eso es entender integralmente lo que es un adulto mayor, no solamente desde el área de las pensiones, que por cierto es muy importante, y vuelvo a marcar el punto de la importancia de avanzar en este tema, también desde el área de la salud, de cómo damos una atención prioritaria a nuestros adultos mayores y también a las personas con discapacidad, pero también cómo entendemos de que la calidad de vida del adulto mayor pasa más allá que por la pensión y por el sistema de salud, pasa también por actividades para los adultos mayores, por oportunidades. También muchos adultos mayores tienen la intención de, una vez que se jubilan, de empezar a vivir, digamos, a disfrutar lo que son nuestros espacios públicos, lo que son los parques, y también cómo los ponemos a disposición para ello. Y yo creo que ahí también hay medidas específicas que lidera, en nuestro caso, del caso del gobierno, la primera dama Cecilia Morel, pero también destacar, por ejemplo, lo que te mencionaba anteriormente, cómo municipios se han avanzado, han tomado la delantera en esta temática, y también las experiencias mismas que ustedes puedan compartir con los otros municipios. Nosotros creemos que son un gran avance, porque creemos que de esta discusión nadie se puede restar y todos tenemos que sumar en lo que es particularmente el trato hacia los adultos mayores, esta filosofía del buen trato hacia el adulto mayor, entendiendo también las oportunidades, y que finalmente no pensemos únicamente en los adultos mayores como un sistema de pensiones o como también como un sistema de salud, entendiendo de las enfermedades que vienen asociadas también con los adultos mayores. Pero yo también quiero aquí destacar otro tema, Henry, que si me permite, que creo que es algo que es bien relevante, que el presidente también anunció hace unos pocos días, ya que estábamos hablando también de salud, que es la incorporación de 5 nuevas patologías al plan Auge. El plan Auge, sabemos que finalmente lo que hace es acelerar los procedimientos, que sean más prioritarias las enfermedades que pertenecen a este número de patologías que está en el plan Auge, con una atención que es más temprana, diagnósticos acotados en un plazo de tiempo, así como también algo que es bien relevante, que es como nosotros quitamos la preocupación que tienen muchas veces los chilenos y chilenas de tener que el día de mañana enfrentar una enfermedad que sea catastrófica, y no dedicarse a lo que se debería dedicar únicamente el paciente, que es enfrentar la enfermedad a través de los diferentes tratamientos médicos, sino que viene asociada el tema de cuánto me va a costar esto. Y no solamente para el paciente, sino que también para su familia, porque cuando hablábamos antes de vulnerabilidad, hablamos también de una familia que se incorpora y que también tiene que asumir muchas veces esos compromisos económicos. Y ahí, lamentablemente, desde el primer gobierno del presidente Piñera, que se aumentó de 69 a 80 las patologías que se contienen en el plan Auge, el presidente Piñera aumentó de 80 a 85 patologías, donde incluye 4 tipos de cáncer, que está el cáncer de pulmón, el renal, el de tiroides y el mieloma múltiple, así como también algo que muchas veces postergamos, que es la salud mental, y en este caso es el caso de la demencia, el Alzheimer, para poder también, a partir más o menos del mes de octubre, que es lo que se demora finalmente los trámites administrativos, poder incorporar
estas nuevas patologías. Estamos hablando particularmente en el caso del cáncer, la segunda causa de muerte en nuestro país. Al día en Chile mueren 60 personas producto de algún tipo de cáncer, así como también una buena noticia que también yo creo que avanza también con la fuerza necesaria en el Congreso, que es la Ley Nacional del Cáncer, como nosotros podemos fortalecer nuestra red oncológica de Arica a Punta Arenas, así como también la formación de nuevos especialistas en oncología. La primera dama Cecilia Morel también anunció la formación de nuevos especialistas en el área geriatría, que era lo que hablábamos anteriormente. Y cómo vamos incorporando cómo ahora esta buena noticia de poder incorporar estos 5 nuevas patologías que son alrededor de 31.000 millones de pesos que se ponen para poder atender el plan AOGE, son buenas noticias, y creemos también de que tenemos que seguir avanzando en el aumento de estas patologías, porque lamentablemente durante los 4 años anteriores no se aumentaron la cantidad de patologías, y creemos que también tenemos que ir viendo cuáles son aquellas patologías que son más importantes, que son más costosas, que son más catastróficas, para poder ir dando esa tranquilidad a las personas de que si el día de mañana tienen que enfrentarse a una enfermedad catastrófica como alguna de estas, tengan la tranquilidad de que su única preocupación va a tener que ser seguir el tratamiento médico, y dependiendo obviamente del tramo que se encuentre en el sistema FONASA o de ISAPRE, tener un copago máximo de un 20%, que es lo que garantiza el plan AOGE. O sea, yo creo que eso es preocuparse de la dignidad del ser humano. Y lo voy a plantear a lo mejor desde un punto de vista más filosófico, porque hoy día pareciera que terminamos cosificando a las personas, como que si fueran cosas, como que si fueran parte del paisaje. Yo lo dije creo en un programa anterior, con todo el respeto que tienen los animalistas, a mí me gustan mucho los animales también, pero pareciera que a veces en la vida les tengamos dando más importancia a los animales, al perro que fue abandonado por una persona en la calle. No que el perro se haya fugado, no, fue abandonado. Y pareciera que le entregamos más valor a ese animal, que por cierto le podemos dar el cariño y el afecto, por sobre las mismas personas. Y a veces pareciera que dejamos abandonadas en muchas ocasiones a las personas, parece que abandonamos y hemos reemplazado la dignidad del ser humano, y vuelvo a insistir, parece que cosificáramos a las personas. Lo que nos pasa, ya hace una semana atrás estuvimos con el CEREMI Alberto Moraga recorriendo haciendo la ruta médica en conjunto con el intendente y el director del Servicio de Salud talcahuano, y llega a ser triste y doloroso ver una realidad de muchas personas que a lo mejor teniendo oportunidades no las pudieron aprovechar. O a lo mejor no tuvieron la oportunidad en la vida, y pareciera que para ellos no existe el Estado, para ellos no existe el avance, para ellos no existe vivienda, para ellos no existe una mayor preocupación más que hacer un asistencialismo, visitarlos, llevarlos a los médicos y acostumbrarlos a vivir en la calle. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en políticas que de verdad se constituyan en una transformación de la vida de las personas. Y siento que muchas veces vivimos nuestras propias vidas sin preocuparnos del que está al lado, sin preocuparnos de el que viene en la micro, sentado, durmiendo, después del trabajo, qué le pasó en el trabajo. A veces vivimos una vida en donde nuestros vecinos, y en general todos, vivimos conectados al teléfono, y pareciera que es mucho más fácil comunicarse por WhatsApp, pero cuando se ven en el ascensor o cuando se ven en la calle apenas se saludan, porque no saben quién es Juanito Pérez, que estuvo chateando con él hace unos minutos atrás. Entonces, hemos vivido una vida, o estamos viviendo una sociedad que es muy materialista, muy individualista, y además que sigue cosificando a las personas, y cuando en realidad debemos seguir centrando el trabajo de las personas. Lo que ha hecho el gobierno del presidente, poner los niños primero en la fila. Y es por eso que también molesta mucho el paro educacional. El paro, yo lo debo decir, cuando tuvimos en Talcahuano una tortuga casi repleta, viendo al profesor José Massa hablando de los eclipses, los únicos colegios que faltaron eran los públicos. ¿Por qué? Porque estaban en paro. Y los profesores evitaron e impidieron que alumnos pudieran acercarse a la ciencia y pudieran escuchar la charla de un Premio Nacional de Ciencia. Y da rabia, da pena, porque pudiendo haber aprovechado a lo mejor la movilización para haber hecho una jornada reflexiva, haber invitado a sus alumnos, haberlos llevado a ver una charla que a lo mejor no la van a poder ver sino hasta cuando estén en la universidad, les cortaron la posibilidad, les cortaron los sueños a muchos niños que querían ir por los intereses personales de cada uno de los profesores que adhirieron a la movilización. Y así un sinnúmero de situaciones en donde se fueron impidiendo que jóvenes pudieran avanzar. Yo lo que voy a hacer hoy día es hacer responsable a los profesores cuando tengamos los resultados de la PSU en cuarto medio.
Si yo les puedo asegurar que nuestros resultados en la educación pública van a decaer y van a bajar. Tenemos fuga de muchos niños de los sistemas educacional público al sistema particular subvencionado y al particular pagado. ¿Y por qué? Porque los padres y apoderados dijeron no vamos a aguantar un mes de toma o un mes de paro y vamos a trasladar a nuestros niños a donde efectivamente se está impartiendo la educación. Eso es actuar mezquinamente con la educación pública. Eso no es progresar la educación pública. Se pueden haber hecho otro tipo de negociación. A mí me extraña que en 4 años no hayan hecho este tipo de movilizaciones. Me extraña. Bueno, más bien dicho, no me extraña. Es real, es real. Y lo hicieron porque aquí hubo motivaciones más políticas que motivaciones de carácter de aula, de buscar mejora, cuando hoy día, por ejemplo, en municipios existe sobrepoblación o sobredotación de profesores en comparación a la matrícula, y lo único que ha generado, por ejemplo, es que hoy día se sigan yendo más niños del sistema público y claramente tengamos más profesores en el sistema público. ¿Por qué? Porque hoy día nos están dando las garantías de que los niños les pasen todo el currículum. Lo hablé con el subsecretario de Educación, y el subsecretario de Educación nos señalaba que no se iban a lograr, con el tiempo que quedaba, no se iba a lograr poder recuperar la hora. Y si no se recuperan la hora, no se pasan todos los contenidos. Y si no se pasan todos los contenidos, claramente tenemos a niños que no fueron puestos primero en la fila por los profesores, a estudiantes que van a tener que ir a lo mejor sus padres a pagar un preuniversitario para que le puedan pasar todos los contenidos. Vamos a tener estudiantes que a lo mejor van a ver frustrado su acceso a la universidad, a esa universidad que la nueva mayoría dijo que era gratuita. No la van a poder hacer porque miembros de la misma nueva mayoría que integran a veces el colegio profesor han obstaculizado el acceso de los propios alumnos a la educación superior, porque no le están pasando todos los contenidos y porque han adherido y porque han movilizado parlamentarios de la nueva mayoría. Gente de izquierda ha movilizado a los profesores a que sigan tirando a nuestro alumno al abismo, porque no están tirando al abismo a los profesores, están tirando a nuestro alumno al abismo, y por eso se vuelvo a insistir. Siento que han mirado en este caso a los niños como que si fueran cosas, y seguimos mirando una sociedad que sigue siendo individualista, que sigue siendo materialista y que de alguna manera termina teniendo motivación, en el caso del paro de los profesores, más de carácter político, que ahora terminó el paro de los profesores, pero vamos a ver las consecuencias de estas movilizaciones a fin de año y va a ser dramático. Yo coincido con el hecho de que pueden haber demandas de los profesores, y también yo creo que los espacios de diálogo siempre están, y para poder avanzar también en los espacios de diálogo. Yo creo que el paro yo coincido mucho. Perdón, ¿y los espacios de diálogo estuvieron? Sí. ¿Hubo diálogo? Y de hecho hubo muchas conversaciones, y finalmente se toma esta decisión por parte del Colegio de Profesores, que nosotros lamentamos desde un principio, donde también se continuaron trabajando con el Ministerio, con el subsecretario, para poder avanzar en lo que eran los diferentes petitorios, donde no hubo mucha voluntad tampoco de avanzar. Pero yo coincido, aquí el gran perjudicado son las personas que actualmente están en la educación pública, pero particularmente en la educación pública, donde, como tú bien decías, cuando hay este tipo de movilizaciones, pasa después las matrículas de los establecimientos públicos, tú lo sabes mejor que nadie, la fuga hacia particulares subvencionados o colegios directamente particulares. Y yo creo que eso no le hace ni un favor a la educación pública, una educación pública que nosotros tenemos que incentivar, tenemos que mejorar, tenemos que fomentar, pero lamentablemente con este tipo de actitudes es muy complejo. Así que yo encuentro muy lamentable lo ocurrido también. El gobierno ha expresado en infinitas oportunidades la voluntad por parte del Ministerio de poder avanzar, pero haciendo un llamado a los profesores a retomar sus clases, porque lamentablemente vamos a ver las consecuencias de este paro en los alumnos que actualmente están cursando, pero también en lo que son las futuras matrículas de la educación pública. Así que nunca los paros van a ser finalmente una medida para poder avanzar. También pueden haber legítimas demandas que hagan los profesores. Eso nosotros, evidentemente, siempre como gobierno vamos a estar abiertos a generar esos espacios de diálogo y a buscar las cosas en las que se pueda realmente avanzar, pero lamentamos profundamente, y así lo hemos hecho desde el comienzo, es un paro que se extendió por más de un mes. Hoy, afortunadamente, ya la región del Biobío se bajó del paro, cosa que creemos que es una gran noticia, pero creemos que todavía es muy tarde, y que evidentemente vamos a tener que ver cómo podemos avanzar todo lo retrocedido durante este más de un mes que los profesores decidieron atenerse a un paro. Y va a ser súper complejo, y es complejo también para las municipalidades. Conversábamos antes fuera de cámara, porque a nosotros se nos paga la subvención no por profesor que vaya y marque el libro de clase, o que marque el horario. A nosotros nos pagan la subvención por alumno que concurra a clase, es decir, por lista de asistencia, y es por día asistido. ¿Qué es lo que nos pasa? Que hoy día
tuvimos que mantener colegios abiertos porque los asistentes de la educación, los profesionales no estaban en paro, sí lo estaban los profesores. Y el hecho es que a esos asistentes de la educación, a esos técnicos, a esos auxiliares que estuvieron en los establecimientos educacionales mientras los profesores estaban con paros, hay que pagarles. Y hoy día recursos no tenemos porque no había la subvención y por lo tanto terminan desmejorando a la educación pública. Voy a estar dentro de estos días en Santiago, voy a tratar de tener una audiencia con el subsecretario para ver cómo solucionamos esto, porque en definitiva tampoco pueden pagar justo por pecadores, tampoco pueden pagar los asistentes de la educación y quedarse sin su remuneración porque otros no hicieron su trabajo. Entonces yo creo que hoy día las situaciones son más complejas para los municipios y vuelvo a insistir, tiene que primar la razón, tiene que primar la cordura, porque si no, a quienes terminamos afectando son a los usuarios del servicio público, son a los usuarios del sistema público y particularmente en este caso son los niños, las niñas, los adolescentes que van a la escuela y que quieren ir a aprender pero que hoy día no se les entregaron todas sus herramientas. Y por otro lado, lo que nos puede ocurrir por ejemplo en salud también, en salud, una paralización en salud afecta inmediatamente a quienes son los directos usuarios de la salud. Y por ejemplo, lo que ocurrió en el hospital regional fue bastante lamentable, paralizar servicios tan complejos que son tan necesarios para los pacientes, es lamentable. Y cuando vemos este tipo de actitudes, demuestra que a veces algunos se alejan del servicio público, que tanto juran y que tanto hablan por defender y que lamentablemente pareciera que los intereses personales sobresalen por ese interés común de la ciudadanía y termina causando mucho más daño. No, yo creo que hay límites, evidentemente. Yo creo que hay demandas que tienen los diferentes gremios, hay formas también de manifestar las demandas. Evidentemente, lo que ocurrió en el Hospital Guillermo Grant creemos que no tiene ningún tipo de justificación. Poder incluso entorpecer lo que es el funcionamiento de un hospital con lo sensible que es, creemos que evidentemente es por lo mínimo condenable. Y evidentemente aquí siempre la disposición del gobierno de poder generar ese diálogo, pero también de tener la firmeza cuando los diferentes servicios no están funcionando, de tener la firmeza también de poner las medidas sobre la mesa y entender que finalmente cada manifestación, cada acción tiene unas consecuencias. Y en este caso, lamentablemente, las consecuencias las van a pagar los alumnos que actualmente están en el sistema público y la educación pública en general, como finalmente un lugar donde los padres quieran matricular a sus hijos cuando van a decir, bueno, es que si vamos a ir a paro, vamos a tener problemas en lo que son las educación y que legítimamente los padres puedan decir, saben que vamos a hacer un esfuerzo adicional para poder llevarlo a otro establecimiento, que quizás no nos gusta tanto, quizás no fue el establecimiento donde nuestra familia se educó, pero para poder evitar este tipo de situaciones que ninguna familia obviamente la desea. Así que evidentemente aquí yo quiero destacar que evidentemente ya hoy se votó finalmente en la región del Biobío, se baja el paro de los profesores, pero lamentar evidentemente todo el tiempo que tuvimos perdido en lo que es avanzar en algo tan importante como es la educación de las personas que se encuentran y particularmente en lo que, vuelvo a insistir, en lo que significa el concepto de educación pública, que es algo que deberíamos potenciar, incentivar, entregarle más herramientas y muy por lejos de perjudicarlo de esta manera como fue el extenso paro de profesores que vivimos hasta el día de hoy en la región del Biobío. Así es. Vamos a otro tema para ir finalizando ya, nos quedan pocos minutos del programa, el director me mueve la cabeza, nos quedan pocos minutos, así que ya vamos a ir finalizando. Hay un tema que es importante que es la seguridad ciudadana. A mí me toca el día miércoles me toca estar exponiendo en la Asociación Chilena de Municipalidades, en las escuelas de invierno que organiza la asociación, son escuelas de capacitación. Vamos a estar hablando sobre el control de armas, sobre las nuevas políticas de gobierno en materia de seguridad y claramente uno de los puntos que se va a tocar es esta iniciativa del presidente de la República para combatir el tráfico de drogas en la frontera y en parte del territorio fronterizo de nuestro país con respecto y a la utilización de las Fuerzas Armadas para aquello, particularmente el Ejército. La Armada cumple un rol de fiscalización en alta mar y ellos hacen el propio control porque a ellos les corresponde hacer la jurisdicción y hacer la función de policía dentro de las 200 millas y por lo tanto hoy día esto es novedoso para el Ejército, que el Ejército hoy día ejerce esas funciones que son de carácter preventiva, pueden ser disuasivas, pero también efectivamente de control para aquellos que quieran internar a droga a nuestro país. La visión del gobierno en esta materia
el por qué lo desarrollan, el por qué lo hacen, el por qué hoy día, por qué no antes. ¿Qué pasó por la cabeza del presidente Sebastián Piñera hoy día para poder aplicar este decreto? No, yo creo que particularmente aquí yo quiero destacar la preocupación constante que tiene el presidente Piñera, particularmente con el tema de las drogas, donde no solamente cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando de un foco importante asociado al narcotráfico o incluso al microtráfico, donde también se han lanzado otras iniciativas que van particularmente al caso de lo que son microtráfico, particularmente de la asociación que hay en algunos lugares determinados, para poder combatirlos con todas las herramientas posibles. Ahora, cuando se destina finalmente labores del ejército a poder combatir a través de inteligencia, a través de tecnología, a través de lo que es un apoyo a la labor que ya hace Carabineros, nosotros creemos que es totalmente bienvenido en algo que es de una extrema gravedad, particularmente en nuestros pasos fronterizos. Y aquí la verdad es que yo encuentro lamentable cuando sectores políticos se restan simplemente por el hecho de que sea el ejército, cuando finalmente esto está dentro de las atribuciones que puede realizar el ejército y finalmente casi muchas veces por un discurso quizás un poco más ideológico, quizás un poco más ideológico político, puedan decir vamos a ir a Contraloría, vamos a ir a ver si esto finalmente cumple con la normativa. Nosotros creemos que aquí, en esta guerra que nosotros tenemos que dar contra el narcotráfico, nadie se puede restar, nadie puede estar ajeno. Nosotros creemos que el aporte que puede realizar el ejército, particularmente en coordinación con Carabineros, creemos que es muy valorable y creemos que finalmente se va a haber una complementariedad entre el trabajo que pueden realizar tanto las Fuerzas Armadas como las policías para poder abarcar esta problemática que tan importante es. Así que bienvenidas las aportes, lo que es finalmente y que es en gran parte el reflejo de una preocupación que ha tenido el presidente Piñera desde sus inicios con lo que es el combate de las drogas, ya sea a nivel más macro, a nivel digamos de ingresar al país, así como también el microtráfico en las diferentes poblaciones. Bueno, nosotros estamos aplicando el modelo de Elige Vivir Sin Droga. Sí. O Yo Elijo Vivir Sin Droga, que es la aplicación o la adaptación del modelo irlandés en nuestro país, donde ya varias comunas partieron con el plan piloto, fueron cerca de 8 comunas en la región metropolitana principalmente, que ellos ingresaron ahora a la segunda fase, y nosotros en el caso Talcahuano, Los Ángeles y Concepción. Iniciamos la primera fase de esta aplicación de este modelo. ¿Y por qué también quiero llegar a esto? Porque nosotros trabajamos directamente con los establecimientos educacionales, públicos y privados, particular subvencionados. Y hoy día los establecimientos educacionales donde nos falta aplicar la encuesta son precisamente los públicos, porque estaban en movilización, y eso nos ha retrasado el proceso de levantamiento de información para la aplicación de este programa, que es novedoso, que implica mucha voluntad, mucho acuerdo de voluntades. Lo hicieron ya colegas alcaldes de diversos sectores en Santiago con esta recomendación, que pasó a ser más recomendación de horarios, porque francamente desde un punto de vista jurídico y desde mi punto de vista, en el sentido, creo que estábamos hablando sobre una vulneración de una medida, de un derecho, de una vulneración de una garantía constitucional del desplazamiento en la ciudad, y por lo tanto creemos que si se va a aplicar una medida de esas características se tiene que aplicar por ley y no por una ordenanza municipal, pero sin embargo pasó a ser una recomendación que es importante, y es el levantamiento también que estamos haciendo los municipios. En el fondo, la preocupación que tenemos es qué están haciendo los padres y cómo se responsabilizan los padres lo que hacen sus hijos en las noches. Sus hijos salen, sus hijos dicen que van a la casa de un amigo, sin embargo terminan con drogas o terminan ebrios, y no hay un control efectivo de lo que puedan estar haciendo sus hijos en horario nocturno. Y por eso también entiendo a nuestros colegas alcaldes, a Joaquín Lavín principalmente, a Carolina Lictado, alcaldesa Peñalolén, con quien voy a estar compartiendo panel, cuando plantean esta necesidad de hacer un control horario de los menores de edad, y en términos generales manifiestan la preocupación que hoy día existe en mucha parte de la población referente a la utilización de drogas, y particularmente a muchos jóvenes que por querer seguir consumiendo drogas terminan cometiendo algunos delitos, y en eso creo que la clave, o más bien dicho, creo que todas las medidas ayudan.
lo que hace el gobierno hoy día de poder utilizar a militares en el control, en la investigación, en el análisis de inteligencia, lo que hacemos los municipios con aplicar algunas medidas son importantes, pero lo relevante es atacar el fondo, y el fondo es la preocupación que tiene que haber también de los padres por sus hijos y de la responsabilidad de la sociedad frente a los flagelos que causa la droga y también el alcohol. Esto no hay que dejarlo de lado. Muchas veces se habla solo de la droga como si fuera la drogadura, pero también tenemos un problema grave con el alcohol que determina muchas complicaciones para la sociedad, no solo el hecho de a veces perder la familia, también accidentes de tránsito que causan muchas muertes y que demuestran una poca preocupación de los seres humanos a veces con el resto frente a estos flagelos de estas drogas, como el alcohol particularmente y otros tipos de sustancias químicas o naturales, como el caso de la marihuana. Así que hay que seguir adelante. La droga es un tema importante para combatirlo, particularmente particularmente con el tema de seguridad, y yo agradezco al gobierno la buena disposición. Te felicito, Fran, por el trabajo que han desarrollado, y además está decirte que quedas invitada a un nuevo programa. Esta es tu casa también. Muchas Cuando gracias. Quieras venir también a comentar algunas de las cosas de interés, están las puertas abiertas de Campos de Batalla para debatir. Y esperemos que estemos con Cristian Campos en aquella oportunidad. Que vuelva a Brasil. Así que muchas gracias por acompañarnos, y por supuesto a todos nuestros vecinos que nos han visto hoy día a través de las pantallas de TV8, un gran saludo y nos vemos el próximo lunes a eso de las 22 horas en la señal 23 del cable.